Regresamos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara y ahora vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Hamlet García Almaguer, exdiputado federal y actualmente consejero nacional de Morena y asesor en el grupo parlamentario de este mismo partido en la Cámara de Senadores. Esto es para hablar de una reforma que ha generado muchísima controversia, una reforma que ha sido conocida como de supremacía constitucional. Hamlet, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, Jesús y a toda la audiencia de Cosa Pública. Muchísimas gracias por tomar esta llamada. ¿Nos haces un resumen antes de preguntarte sobre las críticas que ha generado esta reforma, pero un resumen de qué trata específicamente, qué artículos se reforman y cuál es el propósito de esta reforma que ya fue avalada en Cámara de Diputados y estará pendiente que sea, Cámara de Senadores y está pendiente en la Cámara de Diputados? Sí, bueno, recordarle a la audiencia las etapas a grandes rasgos del proceso legislativo. Primero está la iniciativa. Este ejercicio lo pueden realizar tanto los legisladores en lo individual, los grupos parlamentarios, por supuesto, indistintamente en una cámara o en otra. Es decir, un diputado puede presentar iniciativa en el Senado o un senador en la Cámara de Diputados. Lo pueden hacer los congresos de las entidades federativas. El Congreso de Jalisco puede enviar al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma también a las normas federales. Lo puede hacer la persona titular de la Presidencia de la República o lo puede hacer por iniciativa ciudadana un grupo importante de ciudadanos de nuestro país. Entonces, esta fue una iniciativa suscrita por 4 legisladores del grupo parlamentario de Morena, uno de ellos diputado federal, los demás senadores de la República. Uh-huh. Ahora, esta iniciativa proponía modificar el artículo primero, el artículo 103, el 105 y el 107 de la Constitución, todos ellos para regular los mecanismos de control constitucional, juicio de amparo, controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad. La comisión, en un segundo momento, después de recibir la iniciativa, prepara un proyecto de dictamen. Esto lo hacen pues los secretarios técnicos, en acuerdo con la presidencia de las comisiones, y se lo presentan a los integrantes, que son, en el caso del Senado de la República, 2 comisiones, puntos constitucionales y estudios legislativos. Entre las 2 comisiones son una treintena de legisladoras y legisladores. Discutieron en esta comisión y determinaron, conforme al dictamen que se les presentó, solamente modificar 2 de los 4 artículos que se habían presentado en la iniciativa. Entonces, finalmente, el dictamen que subió a pleno y la votación en el pleno aprobaron modificar los artículos 105 y 107 de la Constitución. Uh-huh. Ya se envió a la Cámara de Diputados esta minuta, se llama así cuando el dictamen es aprobado en el pleno de una de las 2 cámaras del Congreso. Y lo que propone es reiterar, refrendar que son improcedentes tanto la acción de inconstitucionalidad como la controversia constitucional y el juicio de amparo en contra de reformas constitucionales. Bueno, es justamente, digamos, las acciones que se están promoviendo en este momento por distintos trabajadores del Poder Judicial y que han aceptado jueces, incluso que ya se dio entrada a la Corte para su revisión, para impugnar la reforma al Poder Judicial. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, la Corte apenas está analizando si es posible o no revisar una reforma constitucional. Para nosotros resulta evidente que no. La Constitución no puede ser inconstitucional. Los mecanismos de control, amparo, controversia y acción de inconstitucionalidad están diseñados para contrastar si una norma secundaria o un acto de autoridad, reglamento, acuerdo, alguna decisión administrativa, una clausura, por ejemplo, un orden de arresto administrativo, son o no conformes a la Constitución. Entonces, esto se genera en distintos canales. Por ejemplo, las controversias constitucionales están enfocadas en las autoridades y los poderes. Un Estado contra la Federación, el Congreso de la Unión en contra de un Congreso local o viceversa, algunos órganos autónomos. Y la acción de inconstitucionalidad está referida a minorías parlamentarias y partidos políticos. Un tercio de la Cámara de Diputados, un tercio de la Cámara de Senadores, los partidos políticos con registro nacional o los partidos locales únicamente sobre las regulaciones electorales locales.
Y finalmente el amparo, ese sí ya es para la ciudadanía, en lo individual. Entonces lo que se establece en el caso del amparo, por ejemplo, es retomar lo que ya dice el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo. Y ahí se menciona que los amparos son improcedentes en contra de reformas constitucionales. Bueno, antes de preguntarte otros detalles, ¿cuáles fueron los artículos que finalmente no se reformaron, que habían generado muchísima polémica? Entre otros el primero, si mal no estoy de acuerdo, de la Constitución. Sí. ¿Qué decía? Es correcto, el artículo primero de la Constitución, en la propuesta que presentaron los legisladores, se pretendía modular el control de convencionalidad. El control de convencionalidad consiste en contrastar una norma secundaria con un tratado internacional. Exactamente. Y lo que se pretendía a través de esta reforma era establecer que ningún juez podía inaplicar una norma mediante una interpretación de un tratado internacional. Solamente podía interpretarlos a la luz de la Constitución, pero no de los tratados internacionales. Sí. Finalmente la comisión determinó que no era adecuada la postura, la presentación de esta iniciativa en ese punto específico, y transcurrió en lo demás. El artículo 103 también tenía algunas regulaciones relacionadas con los medios de impugnación, y ya el 105 y 107 son los que aterrizaron en concreto sobre acciones, controversias y amparo. Si estoy en lo correcto, Hamlet, esa modificación del artículo primero de haber prosperado harían, digamos, negatorio lo que ahora es vigente de que los tratados internacionales son considerados también como una norma que debe ser cumplida por el sistema jurídico mexicano. No, yo difiero en ese aspecto, en esa interpretación. Eduardo Ferrer Macgregor, que fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es mexicano, jurista mexicano, pues enseña en su cátedra que el sistema interamericano tiene dos características. Lo primero es que es subsidiario y lo segundo es que es complementario. O sea, su vigencia no depende de la regulación a nivel nacional. Lo importante es cuándo entra en acción. Como es complementario y es subsidiario, el sistema interamericano solamente entra en escena cuando a nivel nacional no hay un control sobre estas normas. Entonces, aunque esa disposición hubiera avanzado, aunque esa reforma hubiera avanzado en el artículo primero, eso no significaba ni que saliéramos de las convenciones internacionales, ni que no se pudiera realizar un control de convencionalidad en términos generales. Solamente modulaba quién lo podía hacer. Y en ese caso sería la Comisión y la Corte Interamericana, pero no los jueces de distrito. Esa era la diferencia. ¿Qué tal, Hamlet? Te saluda Jesús Estrada. Y es que sí causó mucha preocupación en principio, sobre todo lo del artículo primero. Incluso hubo pronunciamientos del movimiento por nuestros desaparecidos. Hubo también advertencia que eso, de haber si se ha aprobado, hasta podría afectar, por ejemplo, temas de derechos laborales que están inscritos en las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo. Pero finalmente no prosperó. Pero queda como una preocupación, Hamlet, ¿por qué se planteó, crees tú, esa propuesta, aunque afortunadamente fue echada para atrás, pero fue planteada ahí en el marco del legislativo? Bueno, yo nada más reitero que no implicaba salir de ningún tratado, no implicaba desacatar ningún convenio, ninguna regulación a nivel internacional, simplemente distribuía competencias de quién podía hacerlo y los efectos. Obviamente, bueno, pues pasa por este segundo filtro que consiste en el análisis de la comisión y luego en el pleno. O sea, no basta solamente con que se presente una iniciativa. Por eso el proceso legislativo tiene todas estas etapas. Y aún después, falta la Cámara Revisora, que en este caso es la Cámara de Diputados, que otra vez en comisiones y en pleno lo analizaría, y luego las legislaturas locales. Se necesitan ahí por lo menos 17 congresos locales que la aprueben, porque es una reforma constitucional. Entonces, es parte de la deliberación en un parlamento. Y bueno, fue la decisión que tomaron los integrantes de la comisión en el Senado de la República y que fue respaldada por el Pleno, pero yo no prejuzgo sobre las intenciones de quienes presentaron la iniciativa. Eso es un derecho constitucional que tienen todos los legisladores. No significa que vayan a ser respaldados por el Pleno ni por las comisiones. Hamlet García Almaguer, esta reforma ha sido cuestionada por la oposición, incluso senadores del PAN
dijeron que se está instalando una dictadura. En Movimiento Ciudadano dice que esta reforma en materia de impugnabilidad es nociva para México porque hipoteca el futuro y los derechos de las próximas generaciones a quitarles el derecho a proteger la Constitución. Es decir, pareciera ser que ya no se podría impugnar una reforma constitucional a pesar de que para algunos no sea, digamos, no sea adecuado. No, es que eso ya existe, es por lógica. La Constitución es la norma suprema y no puede ser inconstitucional. Y el propio artículo 135 establece los mecanismos para reformarla, 2/3 en Cámara, en Senado, la mitad no es una de las legislaturas locales, y el artículo 39 te faculta hacer esas modificaciones. Mira, el pasado 4 de octubre celebramos pues otro aniversario de la reforma, del establecimiento de la Constitución de 1824, el bicentenario de la Constitución de 1824. ¿Y qué decía esa Constitución de 1824? Por ejemplo, que podía haber diputados que no nacieran en el territorio nacional. ¿Qué decía también esa Constitución de 1824? Que la única religión que se admitía en el país era la católica. ¿Qué decía también esa Constitución de 1824? Que los jueces de distrito, que había 140 distritos en el país, era una distribución pareja en términos poblacionales, y que esos 140 jueces federales eran designados a propuesta de una terna presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante el presidente de la República, y el presidente escogía cuál ley. Entonces, decir que la Constitución no se puede reformar a la luz del devenir de estos 200 años de historia constitucional del país significaría que esas cláusulas seguirían vigentes. Entonces, ni tendríamos Estado laico, ni tendríamos un mecanismo de selección de jueces como el que tenemos actualmente, y algunas figuras como la vicepresidencia de la República seguirían vigentes, porque en el México independiente así se instauró, o se le requeriría una renta, es decir, un ingreso mínimo a los legisladores para poder llegar a la Cámara. No me acuerdo si eran 8,000 pesos o algo así al año, lo que decía la Constitución de 1824. Claro, de aquellos tiempos habría que analizar a cuánto equivale a nuestros días, quizás sean millones. Entonces, es normal que la Constitución se modifique, que las instituciones cambien, que el pueblo tome determinaciones sobre los procesos que quiere instaurar para el futuro político y económico del país. Y eso es ordinario, eso es normal en cualquier democracia. No, eso lo entiendo. Esos cambios tienen que ser por vía de las urnas. Claro. Pero más bien creo que lo que se critica es que no se pueda cuestionar ciertas reformas, ¿no? Que, digamos, esta ley de supremacía constitucional. Imagínate si quienes argumentan esto ahora hubieran estado vivos en 1824, hubieran dicho, no puedes cambiar la religión del país, porque la Constitución dice que solamente se admite la religión católica. No puedes tocar la presidencia de la República y no puede quitarse al vicepresidente porque la Constitución dice que tiene que haber un vicepresidente. No le puedes quitar al presidente la facultad de elegir a los jueces federales dentro de la terna que le presenten los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque está ahí en la Constitución, y cualquier cambio que le quieras hacer a la Constitución es inconstitucional. Pues eso es ridículo. La Constitución puede cambiar de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Ahora, si ya había, te lo pregunto desde mi ignorancia del derecho, del sistema jurídico, si ya existían anteriormente, antes de esta propuesta, o ya existen en la Constitución justamente la posibilidad de hacer estos cambios constitucionales, ¿por qué se hace esta reforma? Bueno, porque los jueces que están actualmente en funciones, faltando a toda lógica elemental, ya quieren interpretar que el control constitucional también se realiza sobre la propia Constitución. Y porque en este país, gracias a la presidenta Sheinbaum y también a los medios de comunicación, pues ya prácticamente todo el pueblo de México sabe que el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, establece que el amparo es improcedente en contra de reformas constitucionales. Pero hay un grupo de personas que no conocen esto, o que lo desafían, o que deliberadamente lo omiten, y son los jueces, que se animan a ordenarle al Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, que suspenda sus procedimientos. Y aquí en este espacio, hace algunas semanas, habíamos comentado, y mi teoría fue confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral. La materia es electoral, ningún juez de distrito la puede suspender,
de acuerdo a la Constitución, no se pueden suspender las elecciones. Ese es un atentado además a la democracia, al ejercicio del sufragio activo y pasivo. Entonces, frente a estos jueces que no hacen una lectura adecuada de la legislación y una lectura lógica de la Constitución, pues hay que establecerlo expresamente para que entonces sí no tengan ningún pretexto, porque lo que han estado diciendo en medios de comunicación es que la Constitución no dice que no se pueda controlar su texto. Al revés, dice que el pueblo puede modificar su forma de gobierno en el artículo 39 y te da el procedimiento para hacerlo en el 135. Pero ellos quieren que quede expreso, entonces queda expreso. Entonces ahora está en esta ley de amparo, en el artículo 61, y ahora se lleva a la Constitución. ¿Es así? Se escala la Constitución. Y ¿Sabes esto... que en otras materias ha existido eso? Por ejemplo, el derecho de acceso a la información pública, la transparencia, primero se creó a nivel secundario y después se hizo la reforma constitucional. Eso pasa comúnmente también en nuestro país. A veces van por delante las leyes y luego la Constitución los alcanza. Pues a lo mejor hacía falta que lo dijera la Constitución, pero de que ya estaba en la ley, ahora, ya estaba. Se aprueba en el Senado, si se aprueba en la Cámara de Diputados, ¿esto impediría a los ministros a revisar la reforma del Poder Judicial? Es decir, ¿sería como retroactiva? No, no es retroactiva. Y aquí entra un aspecto técnico que es importante. Mira, la propia ley de amparo y las leyes que regulan las acciones de inconstitucionalidad y las controversias te dan unas causales de improcedencia. Entonces yo te diría, habría que separar en dos. Los amparos, acciones y controversias que se presenten después de la entrada en vigor de la reforma serían notoriamente improcedentes. Y los amparos, controversias y acciones previos que fueron presentados con anterioridad al inicio de la vigencia de la reforma se sobreseerían. Este es un término no técnico. Pero la propia legislación secundaria dice que el sobreseimiento se genera cuando durante el proceso, durante el análisis del expediente, durante el transcurso del juicio, se genera una causal de improcedencia. Y te pongo un ejemplo. Supongamos que tú te amparas en contra de una omisión de la autoridad de entregarte información. Y durante el juicio, la autoridad te entrega la información. El acto entonces ya desaparece porque exacto, ya te la dieron. Así ¿Y es. qué pasa con el amparo? Se sobresee, porque viene una causal de improcedencia consistente en que el acto impugnado ya no existe. Otra causal, por ejemplo, pues lamentablemente el quejoso fallece, pues entonces ya no lleva ningún fin práctico el juicio. Otra causa, por ejemplo, encuentras por conocimiento de la autoridad que una de las partes que está en el amparo al mismo tiempo intentó otro medio de impugnación, y esto es muy común, ¿eh? Hay abogados que al mismo tiempo presentan una demanda de nulidad en un tribunal contencioso y por otro lado tramitan un amparo directo para ver cuál vaya. ¿Cuál de los dos? Y si ese tribunal colegiado de circuito en materia administrativa se entera que hay un juicio en el tribunal contencioso administrativo local, entonces dice, a ver, aquí ya se actualiza una causal de improcedencia porque tú estás intentando 2 vías al mismo tiempo. Entonces, esta sería una causal de improcedencia que se generaría durante el proceso, y eso no significa que sea retroactiva. Se va a reconocer que esa causal de improcedencia nace a partir del inicio de la vigencia de la norma, pero eso no significa que los jueces no tengan que llevar esa reforma a los juicios que están en trámite. Al contrario, estarían obligados a sobreseer todos los juicios, es decir, a no resolverlos porque se actualizó una causal de improcedencia. Pero esto me da pie a preguntarte acerca de esta revisión que está pendiente de los ministros de la Corte sobre estos amparos que se han presentado en contra de la reforma del Poder Judicial. ¿Esto apuntaría justamente a sobreseer estos amparos en contra de la reforma del Poder Judicial con esta reforma? Sí, todos tendrían que sobreseerse. Es más, los jueces de distrito que sean leales a la Constitución, que sean coherentes. Desde que la Sala Superior del Tribunal Electoral emitió esta sentencia diciéndole al Instituto Nacional Electoral que la materia es electoral, que no se pueden suspender estas determinaciones, cualquier juez debería de tomar esa resolución y entonces sobreseer los amparos que tienen trámite y cancelar estas suspensiones que han otorgado porque la materia es electoral. Entonces, en este caso también, en cuanto a la reforma constitucional entre en vigor, se tienen que sobreseer todos los amparos. Bien. Hamlet, una última duda es pensando, digamos, a futuro, en un escenario en años, pues, que hubiese otra correlación de poderes y el legislativo estuviera, digamos, dominado por otras fuerzas políticas más de derecha.
Con esto de la supremacía constitucional, ¿representaría algún tipo de riesgo, sobre todo para los derechos de las minorías, digamos? ¿O como se quedó aprobado, todavía hay posibilidades de impedir que haya imposiciones de políticas antipopulares? Yo diría que todo lo contrario. Les va a, ¿cómo te lo puedo decir? A generar una complicación extraordinaria, desarmar o deshacer toda la expansión de derechos humanos que se está generando a partir de estas reformas constitucionales. Ayer, por ejemplo, también se votó en el Senado de la República el dictamen de igualdad sustantiva, la primera iniciativa constitucional de la doctora Sheinbaum, que establece, por ejemplo, que el Estado tiene un deber reforzado de velar por los derechos de los infantes y de las mujeres. ¿Qué viene después también? Está por llegar lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, una reforma en materia de vivienda, que antes decía que tenía que ser una vivienda digna y que estaba enfocado en las familias. Bueno, en la familia. Eso ya cambió, por cierto, ya son las familias. Claro. Pero además se estableció que ese derecho a la vivienda lo tiene toda persona. Y hoy por eso en la conferencia matutina, también de la doctora Sheinbaum, la presidenta constitucional, anunció, por ejemplo, una medida muy atractiva para mi generación y las que vienen, y muy útil sería en Guadalajara también que se aplicara, para construir vivienda especialmente para renta de jóvenes. Anunció hoy 5,000 viviendas bajo sistema de renta en Los Cabos, y dijo que esto se iba a replicar en todo el país. Dijo, se van a construir 25,000 viviendas en Los Cabos y 5,000 van a ser para renta de jóvenes. Bueno, pues esta medida se replicará en todo el país. ¿Y qué lleva de la mano a esta política pública del Ejecutivo? La reforma constitucional en materia de vivienda. Entonces, yo al contrario, si hago una lectura general de todas las iniciativas que ha presentado el presidente López Obrador y la doctora Sheinbaum, en términos de ejercicio de derechos, se están expandiendo. La reforma del artículo 2 constitucional, que garantiza los derechos de los pueblos originarios. Te pongo un ejemplo muy concreto. Ya obliga a que todas las constituciones locales generan acciones afirmativas, no solamente para tener diputados indígenas, sino también para tener regidores. En todos los ayuntamientos donde tengan un porcentaje representativo de la población, se van a establecer estas acciones afirmativas. Ahorita nuestro estado es un puñado, son un puñado de municipios por política del Instituto Electoral, del IEPC, pero esto puede expandir los derechos de una forma pues increíble, formidable. Entonces, yo no tengo esa lectura de que en algún momento puedan darle marcha atrás a toda esta expansión. Entonces, también lejos de estas críticas de la oposición de que está instaurando una dictadura y que se va en retroceso de derechos. Qué curioso, porque lo pueden decir incluso dentro del Parlamento. Y en ningún momento fueron censurados, protestaron todo lo que quisieron, luego ya se cansaron de protestar, se ve que no están acostumbrados. Estrenaron unos megáfonos que se compraron ayer y se cansaron después de una hora de gritar y fue todo lo que hicieron. La sesión se terminó alrededor de la medianoche. Bien. Pero pueden protestar libremente y eso no se ha cancelado en el país. Muy bien. Hamlet, muchísimas gracias por atender esta llamada y como siempre agradecidos de que platiques con nosotros para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, Rubén Jesús. Buenas tardes. Hasta luego. Buena tarde, Hamlet García Almaguer, asesor parlamentario de los senadores de Morena y también consejero nacional de este mismo partido. Vamos a una pausa y regresamos con más información.